Perdonen si de repente lo hago, creo que la deriva creo que es interesante cuando abordamos ideas y las relaciones que tienen con otras ideas, con un tejido histórico de pensamiento, porque finalmente el ensayo que practicamos es una suerte de deriva obviamente debe, como es ensayo académico, debe tener su sujeción conceptual, de la mayor precisión, pero me parece que la deriva es un método de reflexión importante porque a través de conexiones que podrían parecer de primer manera como no tan obvias, pueden llevar a ciertos, ¿no? A ciertos asideros, ciertas nuevas interpretaciones, agenciamientos, a planteamientos, a preguntas, a respuestas. Entonces lo que voy a hacer es hacer una especie yo hice un resumen realmente de los aspectos, introduje algunas cosas que no estaban en el texto, pero básicamente fue un resumen de las ideas clave sobre la normalización del biopoder. Y el último capítulo, más bien les voy a leer, me va a permitir leerles la glosa que hice, porque me parece como que ese ya toca más como aspectos en los que cabe más la subjetividad del lector y de la forma en cómo asimile, interprete y ponga en práctica las nociones que aventó Foucault relacionadas con el cuidado de sí, ¿no? Entonces, bueno, Michel Foucault todavía hay un debate que me parece muy bizantino si es filósofo o no. Se le dice pensador, pero los más severos lo llaman historiador de las ideas o incluso sociólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Valenciana, en filosofía, se le ven algunos cursos y se han dado seminarios de Foucault, por lo que es interesante también pues leerlo desde una perspectiva filosófica. Me parece que sí, aunque hace más arqueología y más historia de los saberes y los estructura en nuevas redes de sentido, pues sí abona pensamiento nuevo y sistematiza, que es el trabajo de un filósofo. No, yo vi varios filósofos contemporáneos académicos latinoamericanos y lo llaman filósofos sin problema, pero por ejemplo en mi investigación de tesis, en mi trabajo de tesis, puse creo que filósofo pensador y Rogelio me lo tachó. Entonces un compañero me dijo que también estaba ese debate. Entonces bueno, es como algo bizantino, pero que debemos saber, debido a toda pues la arqueología de saberes multidisciplinarios que abordó. Se le ve en diferentes ámbitos universitarios, en antropología, sobre todo la antropología social, en sociología, en derecho, obviamente en letras lo vemos, en filosofía. Y bueno, las ideas del poder pues derivaron en una construcción de una disciplina que se llama la bioética, que es relativamente reciente, que es una cierta mixtura entre la medicina y el derecho, ¿no? Y la reflexión filosófica que aquí, por ejemplo, en la división de política se ve en en un curso, y pues los médicos pueden tomar seminarios y especialización en esto, ¿no? Porque la bioética pues trata problemas relacionados con sí el biopoder, pero sus implicaciones con aspectos médicos que ahorita están muy problematizados, como la eutanasia, la maternidad subrogada, las leyes en torno al aborto, cuándo puede permitirse, cuándo no, cuándo se puede declarar la muerte biológica del individuo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él discute, hace como una discusión en torno a varios ejes que vienen siendo el cuerpo, la sexualidad y la población, cómo son sometidas a través del poder por medio de las disciplinas, ¿no? Las revisiones de Foucault, según ensayista que revisamos, tienen como antecedentes las revueltas estudiantiles de los 60 en Estados Unidos y Francia. Pero recordemos que no solamente se dieron en Estados Unidos y Francia. En México tuvimos una que terminó muy feamente en una masacre.
En Oriente también hubo, desde principios del siglo XX, desde finales del XIX y principios del siglo XX, Oriente ha tenido mucha influencia de Occidente y pues también hubo una revuelta en Pekín, una masacre también, si no me equivoco, si me corrigen. Los estudiantes protestaron contra el autoritarismo en una plaza, se tendieron y literalmente los bulldozers pasaron y muchos resistieron y los arruinaron, ¿no? ¿Sí es así la historia? La de Tiananmen. ¿Perdón? La de Pekín, la de Tiananmen dicen que eso es mito, pero ha pasado tanto tiempo que no hay forma de saber si eso es cierto. Es muy complicado porque justamente, sí, claro, o sea, son testimonios. Entonces es muy complicado. ¿Cómo vas contra el testimonio? Claro, pero cómo los testimonios pueden ser parciales, cómo los juntas, ¿no? Para verlos en un transcurso histórico. Pero ahí, es relato. Y algo que no dice, un antecedente obviamente en este contexto de los 60 ya sabemos, está el movimiento hippie, que es pacifista, están los movimientos estudiantiles contra las instituciones y ciertas estructuras institucionales tradicionales, la crítica a los padres, el movimiento contracultural del rock, y los movimientos feministas, movimientos negros, sindicales, hay mucha politización, hay colectivos autónomos que trabajan de manera más o menos autónoma, sin mucha, que buscan hacer como redes de información, de comunidad, pero un antecedente que no pone el autor, que me parece muy importante y que otros historiadores y tratadistas ponen, son los disturbios de Stonewall, también conocidos como la revuelta de Stonewall, que ocurrieron en la madrugada del 28 de junio del 69 en un bar de Nueva York llamado Stonewall Inn. En ese contexto, había ciertas leyes en ciertos estados contra la sodomía, había cierto... los movimientos como intelectuales de reivindicación de los derechos de los homosexuales, pues ya tienen tiempo de tradición, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hubo algunos clubes intelectuales en donde se discutía en ciertos opúsculos, trataban como de influir, pero pues ya movimiento, hecho histórico, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, había ciertos guetos en donde había padres abiertamente homosexuales y la policía en estos afanes como de buscar puntos y como de cazar gente hacía trampas en los que hacían pasar que estaban ligando y encontraban a un homosexual y lo metían en la cárcel, ¿no? Y a veces se metían a hacer redadas a bares, a antros, y se llevaban a mucha gente. Entonces, pero los homosexuales estaban muy reprimidos por la policía. Entonces, ya hartos, por ejemplo, hubo una resistencia, hubo estos homosexuales de estos bares contestaron con piedras, palos y golpes, de forma que en la tradición anarquista se llama acción directa, que es actuar, ¿no? Y también se le conoce como contraviolencia. ¿Por qué? Porque si te aplican una violencia y tú no la contestas, tú no ejerces una contraviolencia, eres cómplice, según algunos postulados del anarquismo. Entonces la contraviolencia es como justificada éticamente, ¿no? Porque pues, es benigna, no se puede revestir el signo positivo. Y sobre todo los líderes de esta revuelta, que duró toda la madrugada, y fueron travestis, ¿no? Hartos, enfadados de la discriminación, de la persecución, de la violencia que pueden sufrir en sus contextos familiares, del rechazo. Entonces hay un documental muy, muy, muy importante del 2010 que se llama La Rebelión, precisamente de Stonewall, y es un documental en donde se dramatiza esta noche, pero también hay testimonios de las trans que fungieron como líderes, ¿no? Entonces es como un momento icónico, ¿no? Y en los estudios de los movimientos LGTB se usa como referente porque fue imitado. O sea, en México tuvimos un movimiento de un frente de liberación homosexual en los 70s, ¿no? Que entonces se empezaron a replicar estas cosas. Y bueno, entonces
Me parece que ese es un antecedente también que no se debe dejar de lado porque implica la sexualidad, implica el poder, implica la resistencia, implica el cuerpo. Obviamente las revoluciones internas de América Latina, la lucha por los derechos reproductivos, esto eh, de los movimientos abortistas clandestinos, la llamada revolución sexual, y el hecho de que el capitalismo no asegurara suficiente empleo para jóvenes y las mismas instituciones estudiantiles no tuvieran la infraestructura financiera y material para educar y dar como un futuro a los estudiantes, ¿no? Entonces, están estas rebeliones contra Vietnam, contra las figuras de autoridad, y bueno, entonces Foucault da unas clases libres, que son también como seminarios de investigación y que son la base de lo que después fueron libros, ¿no? Él revisa estos conceptos, pero los vuelve a abordar después, no a la manera de una corrección, sino más bien como de una autocrítica, y estos desplazamientos no son rupturas, sino son como movimientos en torno a un solo eje, ¿no? Porque sabemos que pues al haber cambios históricos, al encontrarse nuevos datos, pues se reinterpreta la historia de las ideas, ¿no? Probablemente Foucault había establecido una ruptura entre las categorías de texto, autor y libro, porque de acuerdo a su perspectiva, no son tan autoevidentes como pueden ser, porque todos son relaciones, ¿no? O sea, en los textos encontramos mitos, arquetipos o citas o parodias de otros textos, ¿no? Entonces se entiende como que todo es una red. Los autores guardan relaciones entre sí, a veces no se sabe exactamente quién es el dueño de la idea, si podemos llamarlo así. Foucault llama a estas aproximaciones, discontinuidades y nexos, variables y relativos y exclusiones, lo llama archivo. Y obviamente este archivo se debe entender en su contexto histórico y específico, ¿no? Porque están obviamente constituidos por enunciados que son reinterpretables, ¿no? Y estos enunciados pues proponen valores, funciones, agrupamientos estatuarios. Por eso yo entiendo que se pueden volver como ciertas categorías como normativas o leyes o codificaciones que pautan comportamientos, ¿no? Y inciden en la formación del sujeto y su relación social. Sacralizaciones también, porque vemos que ciertas ideas o pensadores filósofos se vuelven como figuras totémicas y se vuelven como también dogmas, ¿no? Que también entonces estos pues están en continuo flujo y se reactivan, destruyen u olvidan, ¿no? Entonces para Foucault los discursos son formas históricas cambiantes, que no están regidos por formas lingüísticas definitivas, sino que expresan un sentido o esencia de las cosas. A él se le considera un filósofo constructivista o uno de los filósofos constructivistas. Ya después habrá como una dicotomía muy radical entre los constructivistas, que piensan que todo, absolutamente la cultura, el lenguaje, la ciencia, son constructos del lenguaje, y están situados históricamente, ¿no? Que no hay esencias, que ni la naturaleza, ni lo femenino, ni lo masculino, ni los géneros, que todo es construido. Y eso es muy interesante porque incluso una filósofa que se llama Judith Butler, que dialoga, toma muchas posturas de Foucault, hace lecturas y de sus textos. Ella plantea que incluso el sexo, algo que a mí me chocó, me impactó en un momento, incluso el sexo es una categoría lingüística, cultural, natural. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hay personas intersexuales que son las, digamos, hermafroditas, que de hecho Foucault dedica un estudio a el caso de Herculain. Y sabemos que, por ejemplo, o sea, hay intersexuales que tienen diferentes como formas, ¿no? Que pueden predominar las masculinas. Entonces,
Y bueno, entonces pues se puede considerar anormalidades, rarezas, ¿no? Y podemos considerar que hay dos sexos, el masculino y el femenino. Pero cómo lo vemos? A través de los genitales. También los genitales pueden ser plásticos. Hay genitales que no, como los hermafroditas, que no se sabe exactamente qué. Entonces, bueno, la idea, hubo una propuesta de decir que, bueno, a través del genoma, ¿no? De los genes, y tradicionalmente se consideraba desde el final del siglo XIX que existen dos formas de genes, X, Y XX, ¿no? Que son los que son masculino y femenino, que ahí estaba la clave, pero luego se encontró que había 5 combinaciones en la especie humana. Hay hombres o mujeres que tienen, por ejemplo, hombres que tienen XXY sin presentar una supuesta normalidad corporal o física, ¿no? Entonces, que también esa combinación está como todavía no descifrada, por lo tanto, el sexo, al ser producto del discurso médico, que se considera como ciencia, la ciencia, como sabemos, está en constante reactualización, en constante... O sea, la ciencia también es un discurso que situado históricamente porque se corrige, se va corrigiendo, se va ampliando, hay nuevas hipótesis que vienen otras que las complementan, que dialogan con ellas. Nosotros, por ejemplo, como pacientes médicos sabemos que cuando vamos a una consulta médica hay ciertos protocolos de tratar enfermedades, pero es una ciencia con una parte como supuestamente dura, empírica, pero también es un arte, ¿no? O sea, los médicos a veces no descubren la primera, después de 3, 4 tratamientos y a veces vamos mejorando, pero incluso entonces nos damos cuenta ahí de que incluso la medicina, que supuestamente es una ciencia médica natural exacta, pues está sujeta al ars, y no son exactas, ¿no? También las matemáticas ya se sabe, la física cuántica ya ha superado cosas que eran dadas por leyes universales. El positivismo ya está súper rebasado, ya se sabe que hay diferentes tipos de saberes, pero bueno, creo que me estoy extendiendo un poco, pero me parece que ¿Perdón? Tú sí. Ok, entonces, bueno, sí, los discursos son formas históricas cambiantes. Y bueno, él abreva, estudia para esto como la categoría del concepto de verdad. Revisa a los sofistas, pero más bien me voy a dedicar a Nietzsche, porque ya Nietzsche estableció que no existe, que la verdad es un constructo útil, una invención útil, ¿no? Que no hay verdad, que no, hay una cita muy usada de él que dice: no existen hechos morales, sino solamente interpretaciones morales de los hechos. Entonces ya pues Nietzsche sienta las bases de un pensamiento moderno en el que pues se relativiza la moral, el bien, su famosa obra de Más allá del bien y el mal. La acción humana pues está relativizada, ¿no? Estas categorías grandes de metafísicas del bien y mal están deconstruidas. Y y bueno, eso le ayuda a entender a Foucault, que entiende el por saber, y lo voy a citar porque me parece que es una frase un poco oscura, es muy literaria, pero también se las voy a citar. Dice: saber para él es lo que se debe arrebatar a la interioridad del conocimiento, para encontrar en él el objeto de un querer, la finalidad de un deseo, un instrumento de una dominación, la puesta en una lucha. O sea, es un tanto, puede ser un poco nebuloso, pero hay mucho ahí de dónde partir. Foucault propone que el discurso sirve históricamente para configurar dispositivos de poder. Algunos de estos irán a la clínica, a revisar el nacimiento de la clínica, doctora, si no me equivoco. Las instituciones médicas y psiquiátricas, las confesiones religiosas, los exámenes escolares, la psicología y el encerramiento en las prisiones. Sobre este último dedica la obra Vigilar y Castigar. Y pues él propone que también el psicoanálisis y la psicología son ciencias que disciplinan, que normalizan, ¿no?
O sea, ya actualmente se usa un concepto que se llama neurodivergencia y neurodiversidad, que sabemos que la experiencia subjetiva psíquica es un continuo y pues la norma es como una estadística cierta, pero pues es arbitraria y es una teorización. Y hay, obviamente está la medicación para casos de gente que quiere resolver ciertas cosas en su química cerebral o en su personalidad, pero también están disidentes que dicen, yo a pesar de mi dolor o lo que sea, yo soy así, yo quiero ser así, y viven, se identifican tal vez del narcisismo o algo, pero disienten, no resisten a la normalización. Pero pues ya, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, el Seguro Popular ofrecen gratuitamente servicios de psiquiatría y psicología. Y pues, obviamente los medicamentos hacen un modelamiento plástico de la personalidad. Obviamente, sí, o sea, inciden en tu sueño, en tu afecto, en tu juicio, en tu raciocinio. Y eso para algunos puede ser una forma como de control. Otros lo ven simplemente como un saber médico, ¿no? Como un bien social. Pero Foucault estudia como, por ejemplo, como la locura, en la locura hay saber como otros poetas franceses, como loco, que no recuerdo su nombre, piensan que Artaud y muchos pensaron que Rimbaud, que en la locura había sabiduría y que era una forma de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces voy a ver las notas. De los disturbios eso es en Nueva York, los disturbios de la reunión contra la guerra de Vietnam. El documental dura 15 minutos, está gratis en internet, es muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, olvidé decir al presentar a Foucault que bueno, él marca en un cuerpo de textos que se conoce generalmente como postestructuralismo y que viene siendo más o menos como el advenimiento de la posmodernidad, fechada más o menos a partir de esas fechas, que es un conjunto heterogéneo de textos, de filosofías que interpretan los saberes. Se habla de la muerte del autor, de la muerte de la historia, de la muerte del sujeto, de la muerte de los grandes relatos. Bueno, entonces, según un estudio que no pude recuperar, pero que consulté en 2019, un estudio hemerográfico, Foucault es el teórico más citado en las ciencias sociales y humanidades de este siglo. Le sigue en segundo lugar Judith Butler, más recientemente, que obviamente pues tiene mucha influencia Foucaultiana. Por ejemplo, en su libro Mecanismos psíquicos del poder, teoría sobre la sujeción, retoma muchas ideas de Foucault, las complementa, las interlaza también tiene formación psicoanalista ya, con algunas cosas de Freud y de Lacan, y propone una teoría de la sujeción a partir de la cual el poder, desde la perspectiva de Foucault, nos conforma como sujetos, ¿no? Porque en inglés, subjection significa sujeción, subjetivación, pero también sumisión o subordinación, ¿no? Entonces, la forma del poder es algo que nos atraviesa. Foucault dice que de manera capilar todos ejercemos poder. El poder está difuso, no es ni bueno ni malo, sí es usado por los gobiernos para controlar. Y algunos de los extremos, por ejemplo, bueno, obviamente el gobierno ha hecho uso de las disciplinas para hacer individuos maleables, rentables económicamente, insertados, funcionales, que respondan a los intereses capitalistas de producción y ser buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, según Foucault, bueno, actualmente ya se habla, antes era más como punitivo esto de las cárceles, ¿no? Ya después, desde principios del siglo, se habla de corregir y reinsertar y reeducar a los presos, ¿no? Para Foucault, de hecho en México se llaman centros de reinsertación social, no se llaman cárceles, y según Foucault esto no responde a una visión humanista, más bien responde más bien
A ver, déjame ver la nota. Responde también como a un afán de la normalización, ¿no? O sea, el sujeto que sale de la cárcel, pues los enseñan a trabajar, los ponen a trabajar, les dan cursos, les dan la prepa y todo eso, los normalizan, ¿no? Entran dentro de la sociedad civil, que puede ser dominada a través de los discursos, de los medios. Entonces, entre las instituciones y los cuerpos se teje lo que Foucault llama una microfísica del poder. ¿Por qué? Porque, o sea, lo vemos en pequeños actos, en palabras, en incidencias, en gestos, ¿no? Corporales, lingüísticos, y de modo que las representaciones se convierten en útiles para estos dispositivos, ¿no? O sea, ya los gobiernos utilizan representaciones. Como sabemos, Hollywood también es una industria de adoctrinamiento. La misma educación oficial que ha tergiversado hechos, ha ocultado otros, ha dado se ha legitimado a sí misma. El gobierno se ha legitimado a sí misma a través de ciertos mitos, como por ejemplo esto de los niños héroes, esto del pípila, que no tienen bases históricas, pero que llegaron a tomarse por verdades históricas, y mucha gente se identificó con eso, y esas ideas patrióticas también. Y los que no están, este marco jurídico funciona de manera coercitiva, ¿no? Produce sujetos normales, y fuera de esto son arrojados los anormales. Foucault tiene un texto de los anormales que parte de la categoría del monstruo, y pues de una teratología de, ya saben, los siameses, todos estos frikis biológicos, pero también sujetos anormales desde una perspectiva psíquica, ¿no? Los locos, los criminales, no recuerdo muy bien, este texto lo leí hace mucho tiempo, dice que estos disciplinamientos no son modernos, que ya por ejemplo los cuarteles y los conventos, pues ya por ejemplo a través de la confesión se buscaba por ejemplo el control Foucault todavía lo llama alma, ¿no? Me parece una categoría muy metafísica, pero él lo llama literalmente alma, ¿no? A través de la confesión, a través de la iglesia, de la Inquisición, ya saben, los cuarteles también, el disciplinamiento militar, que es jerárquico, que tienes que obedecer a ciertos códigos, donde hay una hipermasculinidad, y hay ciertos ritos de inclusión en donde los de arriba humillan, y eso se da, por ejemplo, se ve en la novela de Vargas Llosa, ¿cómo se llama? La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, en la película también se ve, y bueno, sabemos que es lo del alma lo dice porque recordemos que es un arqueólogo, lo va a decir como lo decían en la época. Ya. Sí, no okay. Porque él está asumiendo el alma, sino porque en ese momento se creía en eso y se consideraba un saber válido. Muy bien, gracias. Entonces, a partir del 18, con la modernidad, entendemos que la modernidad viene, según algunos históricos. Unos dicen que con la imprenta, antes, ¿no? Ya a finales de la Edad Media, otros dicen que con el descubrimiento de América, otros dicen que pues con el racionalismo de la Revolución Francesa. Entonces, pues bueno, pero para Foucault en el 18, esas transformaciones tienen ya otro funcionamiento. Estos elementos son heterogéneos, son construcciones, instituciones, reglamentos, discursos, leyes, enunciados científicos y administraciones que se van adaptando. Ustedes saben que las leyes se van modificando constantemente conforme las resistencias civiles sobre las protestas, los afanes de control. A través de estas técnicas los cuerpos son controlados en el espacio y en el tiempo, ¿no? En el espacio, porque el espacio es dividido en horas de trabajo, en horas de descanso, pero incluso el mismo descanso es regulado, ¿no? A través de manipulación de la información, o sea, de arquetipos, estructuras, mitos, diferencia entre ley y norma. La primera distribuye lo prohibido y lo permitido mediante los códigos. La segunda gradúa los comportamientos considerados óptimos, ¿no? Obviamente ya sabemos que para esta fase de normalización, ¿no?
Esto afecta las relaciones interpersonales, la relación de uno mismo con el cuerpo, y se da a través de instituciones como el hospital, las fábricas, las escuelas, produciendo el sentido, lo social, en el sentido de lo normal, ¿no? Entonces, obviamente, Foucault es como arqueólogo de las ideas, no habría podido llegar ahí sin ciertos antecedentes. Yo les quiero rescatar uno, que me parece muy, muy importante, que también es muy citado en los estudios de la sexualidad, que es el reporte 15. ¿Se han oído hablar de él? Es un muestreo que se dio en Estados Unidos a través de un sexólogo que hizo una gran encuesta entre la población estadounidense acerca de sexualidad, con preguntas sobre: ¿has tenido alguna relación homosexual? ¿A qué edad tuviste una relación? ¿Te masturbas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿No? Entonces, aun cuando la ciudad en ese tiempo había mucha represión todavía, y arrastra un contexto puritano, y las personas tal vez no estaban libres de expresar exactamente su vida privada. Se produjeron dos textos académicos muy importantes, uno que se puede traducir como Comportamiento sexual en el humano masculino, publicado en el 48, que debido a su éxito se publicó el estudio femenino en el 53. Ahí reveló Kinsey que la homosexualidad y la heterosexualidad son polos extraños, que la mayoría de la gente ha tenido algún devaneo o alguna experiencia homosexual a lo largo de su vida, sobre todo en instituciones como cárceles, instituciones muy virilizadas como las cárceles, los colegios de hombres o de mujeres, los conventos. Entonces, y que la sexualidad pues es un continuo, ¿no? Y la gente está como fluctuando, y que la homosexualidad exclusiva y la heterosexualidad exclusiva son casos extremos. Ya se puso como evidencia, ¿no? Y obviamente está el respaldo de la ciencia biológica, que sabe que entre más se escala la especie, la escala animal, más comportamientos que antes consideraban normales, como la homosexualidad, el incesto, se dan, ¿no? Los animales también se masturban, se drogan, tienen sexo recreativo. Entonces, bueno, y pues esto obviamente es un gran descubrimiento que viene a relativizar dogmas o polarizaciones extremas como el masculino y femenino, y todos estos comportamientos genéricos dados por la tradición, por los padres, por la religión, ¿no? Entonces, bueno, a Foucault se le considera también un antecedente de la teoría queer, porque por esta estudio de la sexualidad y de cómo la sexualidad también es un constructo histórico que va modificándose. Hay un texto de Tamsin Espargo, un conjunto de textos, de ensayos muy fáciles de leer, que se llama Foucault y la teoría queer, de Gedisa, publicado en el 99, en la colección de Encuentros Contemporáneos, donde se tratan de buscar cruces entre ciertos filósofos y otros, o ciertos filósofos y ciertos nuevos movimientos. Es muy introductorio, pero si les interesa, lo pueden consultar. Obviamente me faltó hablar sobre el panóptico. Ya voy a pasar por el panóptico, pero déjenme ver si mis notas. Universidad Biótica, aquí es el report, Espargo. Sí, esto ya viene después. Que esta importancia. Sí, entonces, bueno, las fábricas también disciplinan. Ustedes saben que los recogen en la madrugada a cierta hora, tienen que producir mecánicamente los obreros durante cierto tiempo tantas piezas. Todo funciona de manera muy engranaje, tienen media hora para comer, un comedor así, todo está muy regulado. Entonces también la escuela, a través de las estructuras jerárquicas que se dan entre los discípulos y los alumnos y los maestros, entre los mismos maestros, a través de los grados, entonces él propone la idea del panóptico. Él dice que es una táctica arquitectónica para vigilar el espacio.
De modo que los que están en el centro son vistos sin que sin que los que tienen el control en la periferia sean Los de la periferia son vistos Ajá. por los del centro. Ok, bueno, pero eso también puede darse de otra forma según la arquitectura o la urbanística. O, por ejemplo, ahorita voy a poner unos casos concretos, pero dice que sí, bueno, de esta manera esto hace que a través de las cámaras el sujeto interiorice la falta o se sienta vigilado, entonces se autorregule, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en los últimos años, en los supermercados si antes en cada tercer pasillo había una cámara, cada pasillo había una cámara, ya no se puede fardear como antes. Y además todo el tiempo anuncian que dicen al encargado de tal que vea las cámaras de la sección tal, o sea, todo el tiempo están anunciando que estamos siendo vistos. Y la vida privada, a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en pequeños edificios de departamentos y pues los dueños ya saben que no les gustan las fiestas, las drogas, el sexo, las visitas, entonces ponen sus cámaras, ¿no? En los pasillos, ahí afuera, entonces uno se siente como vigilado y tiene que buscar puntos ciegos. Y o sea, quiero decir que modela la subjetividad, se interioriza ese sentido de vigilancia y a veces se siente uno observado cuando no lo ves. Y a veces dicen, ay, no hay cámara, cuando hay cámaras y haces algo, ¿no? Perdón, ya que estamos terminando. El ejemplo es muy bueno en el sentido de que el panóptico tradicional sí es una construcción hecha para eso, ¿no? O sea, que tiene que ver con psiquiátricos, cárceles, que nosotros podemos ver en México es la Lecumberri, por ejemplo. Lecumberri es una construcción tipo panóptico, que son las crujías, o sea, con su torre en el centro, que es la que ve todo lo demás, pero incluso es algo que está en hospitales. Hay hospitales que son, por ejemplo, yo conozco el de Pemex, de Ciudad de México. Picacho es el centro, están las enfermeras, y alrededor los cuartos, es redondo. Entonces otra vez es una estructura tipo panóptico, si quieren para el ejemplo, es una estructura tipo panóptico, pero entonces es interesante ver cómo, si estamos hablando ya de las cámaras, no sé, en los edificios, las cámaras en los centros comerciales, en las calles, en los callejones, sí. No es estrictamente que espacialmente sea el centro, sino que las cámaras convierten eso en un centro. En un centro. O sea, hay centros en la policía y en ciertos espacios que son unos centros donde se están todas las visiones y se pueden enfocar a ciertas cosas, pero bueno. Y esto es muy interesante porque ya todas las ciudades tienen con un dispositivo de vigilancia. Si antes en ciertos contextos semiurbanos o ¿cómo se dice? Suburbanos o rurales, era normal ver a hombres orinando bueno, recuerden que para la teoría queer lo personal es privado, ¿no? Digo, lo personal es político, ¿no? Entonces, por eso voy a decir ciertas cosas, de experiencias que he tenido, que me parece que se pueden ver desde Foucault. Por ejemplo, en el vampiro de la colonia Roma se habla de, pues, este cruising que se llama en cultura gay, de cómo durante muchas décadas, todavía a finales de los 2000 me tocó participar de él, a principios hasta el año 2010 todavía en el sentido de que en los baños públicos, de cualquier baño público, en los supermercados, así, los homosexuales creaban hoyitos para comunicarse, a veces tan grandes como para pasar el pene, que se llama glory hole en la jerga pornográfica, y a comunicarse, mandarse y quedarse de ver para ir allá o meterse al baño y así. Entonces, eso está retratado en El vampiro de la colonia Roma, una novela paradigmática, gay, es de la cultura gay, en relación con Sambors, ¿no? Sambors sabemos que es una como de élite, ¿no? Pero imagínense lo que pasaba en los baños como Ley o esos supermercados mexicanos de provincia, esas pequeñas cadenas así. Obviamente así había, y aparte en los baños sobre todo masculinos se podía dar la repartición de droga, la venta de droga, el consumo de droga, el intercambio sexual ilícito en el sentido de que es público, prostitución, incluso chavos menores que se prostituían con adultos, todo esto. Pero ahora hay sospechas, y de hecho les voy a decir otra cosa después, de que incluso en los baños públicos hay cámaras tan discretas para evitar esos comportamientos y regularlos. Yo tuve una experiencia
existe una codificación en los baños de hombres donde se pueden poner mensajes, busco esto, es mi teléfono, ¿no? Entonces ya te mandan WhatsApp, así. Entonces, yo rayaba mucho eso porque me gustaba tener estos encuentros casuales y de repente un policía me abordó a la salida de forma amable para decirme que hacía muchas dagas, en el sentido de que rayaba mucho los baños. Yo me preocupo cómo supo. Se supone, o sea, porque yo los rayaba en mi cubículo así, o sea. Entonces me quedó y yo le dije, no, yo no grafiteo, o sea, obviamente le dije que no, o sea, lo negué pues, pero me queda esa duda. Y lo que sí está comprobado y bien documentado es que en los moteles, sobre todo en el Estado de México, hay cámaras pequeñas en ciertos lugares que no se ven y que se pueden detectar por un celular con cierta luz roja, pero graban a la gente grabando, teniendo sexo casual, y eso lo graban, lo documentan, los venden en DVDs clandestinos, pornográficos, o por ejemplo, Motel Fulano, o encuentros casuales amateurs de tal colonia o así. Entonces, ¿tú sabes de esto, Javier? Entonces ya hasta la vida privada está sujeta a eso. Mis amigas andan por el internet, sin que yo lo sepa. No, lo que pasa es que... Sí, de hecho sí pasa, Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, de hecho es como algo que es como muy sabido, que existen una serie de hoteles muy en el centro histórico, que precisamente son los que visitan pues, las prostitutas de la Ciudad de México. En la Merced se sabe que esa es una zona donde hay mucha filmación clandestina, y que en realidad muchas de esas filmaciones van amparadas inclusive hasta por la misma policía, o sea, lo saben perfectamente, pero lo permiten. Y pues sirven mucho para producir, por ejemplo, pornografía amateur que se vende, pues, por ejemplo, Tepito, en colonias bravas, generalmente es donde se le puede conseguir. Muy bien. Otra experiencia que tuve, por ejemplo, cuando llego a Guanajuato, en Vallarta todavía no había ya, por ejemplo, ya ha cambiado. Cada vez está lo que Foucault hablaba del disciplinamiento. Por ejemplo, antes la playa era exclusivamente de la Marina, ¿no? O sea, no podía tener injerencia, no podía detenerte la policía municipal porque era de la Marina, pero ahora el ejército, la Marina, la policía municipal, la policía estatal, la federal pueden detenerte. Y ya eran muchos rondines, porque antes la playa era un espacio más o menos libre donde se podía fumar mota, acampar, tener sexo en la oscuridad. Pero ahora ya más vigilancia, obviamente ya están identificadas estas zonas como de desfogue, que siempre han existido históricamente. Por ejemplo, en Inglaterra eran esos laberintos que están hechos con árboles, así esos parques parques hechos con podación de árboles, y los homosexuales lo que hacían era meterse adentro y no eran vistos, y tenían orgías, encuentros. Bueno, y entonces cada vez estas zonas de desfogue de las que habla Zapata en su novela son cada vez más raras, más extrañas. Ya hay su hipervigilancia. Ya los medios públicos de aquí de Guanajuato tienen una cámara municipal afuera para saber quién entra y quién sale, y si ocurre algún delito, pues identificarlo, ¿no? Por ejemplo, tuve una experiencia cuando llegué aquí. Yo en Vallarta tuve en esos tiempos, Vallarta es una ciudad costera, en la ciudad costera hay una moralidad muy abierta, pero cuando llegué aquí, por ejemplo, fue algo muy, muy vergonzoso. Fue cuando después, en una fiesta que hubo en el Cabaret Voltaire, después de un encuentro de Sale, donde hubo mucha raza, estábamos todos tomando, nos embriagamos, nos fuimos colectivamente varios grupos. Yo tenía muchas ganas de orinar, entonces me metí a Plaza Plaza de Reforma, y en un rinconcito oriné, y en lo que bajaba ya los policías me habían detenido. Mis compañeros siguieron avanzando. Entonces la policía me esposó, me llevó detenido, y pasamos por ahí por mis compañeros que me vieron, y ya luego fue motivo de burla y así. Pero en ese sentido ya casi callejón tiene como su cámara, ¿no? Entonces obviamente la gente ya se regula, ha introyectado esa noción de... Siguen habiendo delitos obviamente, pero ya incluso vemos que si hay cámaras para, no sé. Pero bueno, esto lo cuento a propósito de la perspectiva queer, de que lo privado es político,
y se tiene que discutir. Y una película significativa que pone esto, el panóptico, es una película que se llama Sliver, del 93. ¿Alguien la conoce? En México se le conoció como Invasión a la Intimidad. De hecho, es la segunda protagonista, Sharon Stone, después de Instintos Básicos, que la hizo muy súper famosa. Es una película que no es estrictamente buena, tampoco es mala, es palomera, pero pone este asunto de forma muy clara. Como dato curioso, tiene como soundtrack Can't Fall in Love de UB40, que es un cover de Elvis Presley que se hizo muy famoso. Pero esta película trata de un edificio de departamentos, dueño de un millonario como excéntrico, y él tenía cámaras en todos los cuartos, en los baños, y podía ver todo lo que sucedía. Entonces, no recuerdo bien la trama, pero hay una serie de asesinatos misteriosos y un escritor y así. Entonces se relaciona con una mujer que habita uno de los cuartos y él la espía, o sea, toda su jornada, y de esta forma puede controlarla, puede saber qué hace exactamente, ¿no? Entonces el final es muy simbólico porque él tiene su espacio, su estudio, en donde tiene así todos los cuartos del complejo, del gran edificio, y sus controles, ¿no? Así, entonces, ¿sí te acuerdas? ¿La viste? Yo lo vi, sí. Y al final la chica descubre eso, se enloquece y en un acto como de justicia destruye estos monitores y esta red, ¿no? Entonces ese puede ser un ejemplo de cómo el panóptico se puede usar no solamente con fines de control en el gobierno, sino también a nivel privado, ¿no? O sea, en las empresas ya tienen cámaras para que vean si trabajas o no y así, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, eso, la película es una, no tuvo críticas tan positivas, no recaudó lo que se esperaba, era un tema muy novedoso, pero pues está como ese recurso de cómo ha impactado esta idea del panóptico, ha impactado pues el discurso cinematográfico, ¿no? Entonces, dice que el panóptico, Foucault dice que el panóptico es más para observar a los niños, a los locos y a los delincuentes, ¿no? Esto ya lo dije, y bueno, podemos llegar a sentirnos incomodados ante la presencia de una cámara, ¿no? Porque, o sea, aunque nuestra práctica sea perfectamente legal y todo eso, o sea, podemos sentir pudor. Entonces, quién sabe si la están oyendo, si la están grabando. Esto ya afecta a nuestras vidas personales, ¿no? Entonces, por eso dice Foucault que el poder toca los cuerpos y los hace. Esa cita, toca, hace, ¿no? Produciendo coercitivamente gestos, comportamientos, hábitos y palabras, ¿no? Miren, ahí de hecho hay una cámara. Se lo estaba usando, son cámaras. Pues entonces todos los que son arrojados, todos los que están fuera de esa normalidad, que él rastrea desde la figura del monstruo, están ahí. Podemos hablar de los perversos, los fetichistas, los asesinos, como categorías como clásicas, ¿no? Las mujeres histéricas, los homosexuales, los niños masturbadores, por poner ejemplos que han sido clásicos, ¿no? Dentro de la psicología y la criminología. No sé qué dije, que es que no. Ah, sí. Entonces, esta idea de que el gobierno nos controla tanto por medio del disciplinamiento ya ha tocado a la gente, en el sentido de que la gente duda de las instituciones mucho. Por ejemplo, el movimiento antivacunas, que tiene como una parte racional, es también como una herencia de esta idea del poder, ¿no? Pero no se sabe exactamente si es cierta las implicaciones genéticas que va a tener a largo plazo en la evolución humana las vacunas, pero lo cierto es que han erradicado enfermedades y han paliado enfermedades, ¿no? Pero hay movimientos radicales como el New Age, que pretenden un terremoto en la naturaleza, o que piensan que a través de esto inyectan genes para modificar la especie. Hay muchas ideas conspiranoicas, pero lo cierto es que el movimiento antivacunas
tenido momentos como de algidez y hay también mucha mentira, mucha gente mal informada, hay mucha desinformación, pero por ejemplo durante la pandemia del 2020 hubo brotes de sarampión y de poliomielitis en México y ya estaba el sarampión desde los 70 ya estaba erradicado en México, la poliomielitis también, y el sarampión puede ser relativamente maligno, puede matarte, pero la poliomielitis sí te deja una vida muy miserable, sí te deforma, te hace cojo, te hace dar silla de ruedas. Entonces pues ahí hay también como una incidencia, ¿no? De cómo estos saberes, estas ideas ya flotan yo he conocido adultos mayores que tienen seguro, pero no quieren ir al seguro a tratarse ya muy viejos porque piensan que el gobierno los mata, porque ya no son útiles y productivos. Es una creencia popular, ¿no? Pero durante la pandemia se dieron muchos mitos, ¿no? De que las inyecciones iban hubo muchos memes también así de que nos robaban el líquido de las rodillas, y ¿sabes? Hubo muchos mitos y el sentimiento de los tierraplanistas, ¿no? Además. Ajá. Uy, sí, eso. Entonces, bueno, un tema también importante que no está aquí tocado, porque me parece que tiene que ver con la sexualidad, es un encuentro que tuvo con algunos pensadores, unas conferencias y también emisiones radiales. Hay una una charla que tuvo con Guy Hockenheim. Él es un ensayista, novelista no muy conocido. Él rehusaba el término de filósofo. Él publicó El deseo homosexual en el 72, que también se considera unas claves de la teoría queer, porque él propone que el deseo masculino pues es una deriva, ¿no? Entonces a través o sea, sí, o sea, él se basa en ideas de Deleuze, creo que del antidipo, sí, ¿verdad? Ahí están. Es posible, sí. ¿Qué más dice? Sí, o sea, ¿Cómo se llama? Polivocial, que el deseo es polívoco y que se puede sujetar el sujeto masculino, puede enraizarse a biopuertos innumerables. O sea, que esencialmente podemos ser polígamos sin ningún problema, y la familia monogámica pues es un constructo ¿cómo se dice? Represivo o opresivo, ¿no? Pero solo es de la perspectiva del hombre. En su texto sí, en su texto se dedica a la cultura. Los matrimonios polígamos me parecen más represivos que los monogámicos. ¿Cómo se llama el filósofo? Guy, te lo deletreo. Bueno, ¿por qué no hay matrimonios? Es un texto. ¿Ah? Ahorita lo quitaron. Sí, se los paso por el chat. Y bueno, él tuvo una discusión acerca del problema del consentimiento, del problema de los jóvenes o de los adultos que tengan sexo con jóvenes, o sea, con adolescentes, ¿no? Él decía, Foucault dijo ahí que eso de la edad de 18 años, así como era una entelequia. Se entiende que es absurdo que, por ejemplo, un día eres ilegal y ya a la hora ya cumples años y ya eres legal, ¿no? Entonces, o sea, que era un absurdo tratar de fijar en una fecha concreta algo, ¿no? Y que, pues, obviamente también en una discusión que Tony Dubert, otros pensadores, ensayistas, estaba ahí, ¿no? De hecho, ahí hubo un movimiento importante pedófilo que buscaba literalmente que los adultos puedan tener sexo con niños, con menores. Eso ya es otro tema. Pero lo cierto es que en Foucault no hay ningún rastro de pedofilia. O él sí habló sobre este problema del consentimiento y de los efebos. Dicen los mitos que él tuvo relaciones con algunos efebos. En 2021 acaba de pasar una polémica muy importante que tal vez ustedes sepan. Un escritor que se llama Guy Gorman dijo que él había tenido relaciones sexuales con niños entre 8 y 10 años en Túnez. Él radicó en Túnez, pero no da pruebas. Los críticos han dicho que hay contradicciones biográficas. Y aparte, este escritor lo hizo 30 años y 50 años después, cuando ya está muerto y no se puede defender. Entonces, lo hizo a propósito del lanzamiento de un libro. Entonces, obviamente, un libro suyo. Un libro suyo, exactamente. Entonces, obviamente. Lo vendió mucho. Ajá, exactamente. Entonces, pues se hizo una polémica. Ciertos estudiantes
radicales, así de los que creen todo, se quisieron organizar para cancelar, como ya le llaman a Abraham Foucault, ¿no? Que no se le estudie, que no se le vea, que era un pedófilo, que era violador. Pero el periódico El País, hizo una encuesta entre pensadores, entre filósofos de Argentina, donde se dio este movimiento de género final, y la mayoría decía que no estaban documentados estos, que más bien parecía como una campaña de marketing, que no había evidencia histórica, que en la marca, en el texto de Foucault, nunca, contrario a otros pensadores, nunca habló de las relaciones, que no hay testimonios de chicos, por ejemplo, y que sí, efectivamente el mercado sexual de niños existía en Túnez en ese momento, que sigue existiendo en la actualidad, pero, o sea, que, y otros dicen que, estuve leyendo 5 doctores en filosofía, especialistas en cuerpo, de sexualidad, en esto de Foucault, que tienen un texto sobre Foucault. Y dicen que Foucault obviamente sí era un ser humano, ¿no? O sea, era un ser humano, y que los filósofos no son ni dioses ni héroes, ¿no? O sea, que tienen también un lado, y que Foucault pues tenía un lado perverso, así le dicen, no sé por qué, no conozco mucho su biografía, no sé si vivía su homosexualidad abiertamente. Tenía que ver con... Admiraba a Jan Jennings. Así. Y entonces le gustaba ir a los barrios de obreros. Y hay algunas otras narraciones, o sea, de algunas ideas, cosas así. Sí. Pero aquí el asunto también es que si volvemos al tema del juicio moral de los autores, pues yo creo que muy difícilmente queda alguien sano, ¿no? Sí, eso es lo que decía también un filósofo. Sí. Que son humanos con claroscuros, con su lado oscuro también. Sí, creo que no es lo mismo si tenemos enfrente a alguien, si vamos a invitar a alguien a dar una conferencia. O sea, que entonces sí, no vamos a invitar a alguien que ponga en peligro el entorno en el que estamos. Si estamos leyendo a alguien, sí, además lo que sí se sabe y relata es esta parte, ¿no? O sea, las visitas. Y además regresamos al tema de la verdad, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la verdad? Solo hay relatos. Además, más allá de temas que pueden ser más escabrosos, este sujeto, ¿no? Diciendo de la pedofilia y vendió su libro, que ahí donde ya también hay un cuestionamiento, pues por la misma forma en la que sale ese discurso, creo que el resto sí tiene que ver con el tema, pero en otro sentido. O sea, porque otra vez estamos hablando de la normalidad y la vigilancia. O sea, es decir, qué es lo que estamos considerando dentro de la norma, o sea, más allá de las leyes existentes, que también hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que consideramos dentro de la norma, ¿no? Y cómo tachamos socialmente lo que está o no está dentro de la norma, y a partir de esa norma, si después eso nos lleva incluso a cancelar autores, por ejemplo, en casos así, ¿no? Es que era como, y entonces, pues no, mejor ya no lo leo. Entonces, está un poco complicado, ¿no? O sea, justamente creo que ese es el tema de debate, no lo estoy justificando, sino más bien creo que ese es el tema de debate, o sea, la cuestión de la vigilancia y la normalización, que fundamentalmente lo que importa son las corporalidades. Ya hablé de esto, ya que se voy a terminar, chicos, en Voluntades, Historia de la Sexualidad está dividido, al parecer, en 5 textos. 3 aparecieron en vida, uno me acaba de decir la doctora. El primero es el más citado, la voluntad de saber. Ahí retoma 2 ideas viejas que había dejado sueltas, que es el biopoder de la política, que ha tenido mucha influencia, como les dije, en las ciencias humanas y en la sociología. Y él dice que a través de esta biopolítica el Estado se abroga el derecho de hacer vivir o dejar morir, ¿no? Algunos instrumentos son la medicalización de lo que se considera enfermedad y la psiquiatrización de las neurodivergencias, ¿no? O sea, ya el médico general, si te ve un poco ansioso, te manda con el psiquiatra. Ya es como... Las visitas en psiquiatras ya se han normalizado mucho, y creo que muchos de aquí hemos pasado por eso, o pasamos, o acudimos a psicoterapias. Pero lo que está detrás es preservar el valor de utilidad, de productividad del sujeto, ¿no? Y también, obviamente, la biología es normalizada a través del control de la natalidad y los discursos científicos que se producen sobre la sexualidad.
Los extremos de esto serían el nazismo, a través de la tanatopolítica que hacía muerte selectiva, ¿no? De judíos, homosexuales, gente enferma, y hacía prácticas médicas bizarras, o experimentos bizarros, y la ideología que estaba detrás era una sobre malinterpretaciones de Nietzsche y de teorías supremacistas, mucha mitología de escritores locos, pero se entiende esa divulgación de teorías supremacistas como tecnologías. O sea, ya el libro es una tecnología, el producto cultural es una tecnología. Se habla de tecnologías del yo, y obviamente esto se da más para alienar las poblaciones urbanas a este esquema de consumo, producción, ¿no? Entonces, gobernar significa conducir las conductas, induciéndolas, estimulándolas, desviándolas, facilitándolas, imposibilitándolas, haciéndolas probables o difícil, ¿no? Desde lo biológico hasta lo público, ¿no? Así la gubernamentalidad que le llama él es definida como un conjunto de tácticas y cálculos a través del cual el gobierno, la población es gobernada por los intereses de la economía, a intervenir en la salud, la policía, los cuerpos militares y policíacos, que son diversos, la salud pública, la educación de niños y jóvenes sobre todo, las reglas del comercio también, o sea, que están sujetas a regularización, e incluso el trazo de las vialidades de las calles, ¿no? Ya las nuevas trazos de nuevos condominios o zonas residenciales están trazadas en base a intereses mercantiles, de sentido de colectividad y así, ¿no? Antes, por ejemplo, las ciudades se trazaban en torno a un río o a una mina y eran como caóticas, o como aquí en Guanajuato, pero ahora ya el trazo está calculado con fines de beneficio, ¿cómo se dice? Pragmático, pero, o sea, a nivel rentable, ¿no? De costo, a través del análisis de costo y beneficio, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es lo que les tengo que... A ver, aquí, ¿qué más dice? Estos son unos cosas de trabajo, y la última parte, pues yo creo que es algo que más nos toca a nivel como de subjetividad personal. Me dice mi compañera Alex que fue la que más le gustó. Yo les voy a leer un comentario que hice, es el último del texto que les mandé. Lo demás está basado en el primero. Y me parece que pues de aquí pueden salir ciertos acuerdos provisionales, ciertas ideas, propuestas de lectura. Y leo: no obstante, para Foucault, las relaciones de poder, que no de dominación, suponen un ejercicio de la libertad, ya que no hay gobierno sin libertad y sin un conjunto de reglas que produzcan los juegos de verdad, a través de los cuales se establezca la distinción entre lo verdadero y lo falso. O sea, incluso la verdad ya es un constructo, no se habla ahora de los tiempos de la posverdad, ¿no? Por ejemplo, pones una publicación acusando a alguien de violación, se publica 1000 veces, el sujeto ya es funado y es culpabilizado, estigmatizado, aunque no haya un proceso judicial, no haya evidencia, no hay prueba, ¿no? Entonces ya y la gente en su ignorancia cree ya Facebook tiene políticas de detección de noticias falsas, pero durante como el 2017-18 fue un problema público, político muy importante. Pero por ejemplo, también se habla de estas noticias en ciencia. O sea, también es muy común, o sea, dar una noticia y fundamentando los estudios de no sé qué, y por ahí todas las referencias así, muy borgiano, como un cuento de Borges. O sea, y salió un artículo de la no sé qué, y en un estudio hecho con no sé cuántas personas se comprobó que, no sé, el café mata. Así. O sea, y también ya, o sea, es decir, los juegos van sobre todas las disciplinas a partir justamente de una voz colectiva. Dice, bueno, de tal forma, en todo este juego de lenguaje y de verdades, entre comillas,
el sujeto puede gobernarse, es capaz de gobernar, tiene todavía la posibilidad de gobernarse a sí mismo, producirse a sí mismo, a su propia vida. Todavía hay elementos a partir del mismo poder, o sea, con el contrapoder, con la contraviolencia, con la resistencia, con la crítica, con la reflexión, con la difusión, con el estudio, con la argumentación, con la resistencia a ciertas prácticas, sí, a la insubordinación, la disidencia política, el voto nulo, ciertas estrategias todavía podemos recurrir a ellas, ¿no? Y así la noción de gobierno se amplía a la de cuidado de sí mismo. La forma en que el gobierno de los otros se relaciona con el gobierno de sí mismo, un tipo de subjetividad que es típico del sujeto occidental moderno. Es decir, también podemos, ¿cómo se dice? O sea, también el gobierno en hay reductos todavía para lo que se llama agenciamiento o agencia, ¿no? Que tiene que ver con actitudes políticas, posturas, enraizadas en la autoconstrucción del sujeto, ¿no? El sujeto autoconstruido y las objeciones de conciencia, el saber decir no a ciertos disciplinamientos o ciertas estructuras, las sociedades secretas que vienen siendo como cuerpos de estudios por ejemplo, disciplinas no tradicionales, esotéricas, herméticas, eran formas de insubordinación, no solamente en la acción, sino en el pensamiento, que sería nuestra última morada, sería como lo que lo que todavía podemos tener como propio, ¿no? De modo que podemos escapar a la sumisión, a la pasividad y a la humildad, ¿no? O sea, la humildad en el sentido peyorativo de dar la otra mejilla, ¿no? Como el cristianismo propone, ¿no? Ya no solo en la edad adulta, que es la que, o sea, que es la que está como configurada el ciudadano, ¿no? Sino durante toda la vida en una dirección ética o en lo que llaman, lo cito, estética de la existencia, que no es un concepto nuevo. Ya, por ejemplo, los románticos o los simbolistas hablaban, o por ejemplo todavía Oscar Wilde o en México Salvador Novo, artistas que hacían de su vida una obra artística y sí, o sea, y buscaban el arte por el arte y hacían de su cuerpo un performance, ¿no? Incluso tan oscuro, dramático y patético como y hermoso, por cierto, sublime, como el de Pizarnik, ¿no? Y sí, entonces la ética, en un sentido Foucaultiano, se convierte en política. Y esta es mi conclusión, mi intervención. Espero que les haya gustado. Yo creo que sí, está la parte de la pauta para que sí sean unos 40 minutos para quien solo dar una Gracias. Le vamos a dejar a ti la primera palabra. Estaba ensayando allá, salí de viaje a Yuría y estaba cruzando un pantano así y como estaba practicando qué podía decir, porque... ¿Te preparaste esta clase cruzando un pantano? Ajá, hablando solo, Ok. Ok. Me he imaginado en una habitación con un libro propio. Sí, tengo muchas notas, pero okay. Sí, bueno, yo voy a salir completamente del cauce, ¿verdad? De lo que he estado discutiendo. Yo lo que hice en la réplica, bueno, básicamente tengo dos reflexiones para compartir en torno al texto. Y en el documento de la réplica lo que hice solamente fue plasmar la más amplia, digamos, porque ya yo sigo cuartillas y apenas iba yo arrancando, entonces, bueno, mejor subo eso y ya lo que quiero lo platico en el aula. Son bastante sencillas, pero me parecen a mí actuales e interesantes, por lo menos en lo que a mí respecta. La primera es quizá de la mano con lo que comentaba ahorita Ross, de que Foucault es uno de los autores más citados actualmente. Me parece muy interesante una discusión que se está teniendo, bueno, se estaba teniendo y se está teniendo aún en la academia anglosajona, en Estados Unidos sobre todo,
que comentan algunos autores, ¿no? Autores pues, evidentemente conservadores de derecha, como Peterson, Steven Pinker, hasta el propio Chomsky, que Chomsky es muy de izquierdas, pero bueno, ha dicho alguna cosa al respecto, que la academia hoy en día está gobernada por la izquierda. O sea, como que la izquierda tiene el imperio completo de la academia, sobre todo se refiere exclusivamente a los departamentos de Social Science y de Humanities, nosotros decimos Ciencias Sociales y Humanidades, donde ellos dicen que, pues bueno, hay un cúmulo, un grupo de autores que son precisamente totémicos, que son como la palabra sagrada que se tiene que aprender, que pues, básicamente versa en todo lo que sería la teoría crítica, los posmodernistas, los postruturalistas, Walter Benjamin, Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler, Deleuze, etcétera, etcétera. Que en realidad son autores muy disímiles porque cada uno pertenece a una escuela muy, muy distinta, pero digamos, ellos los agrupan, incluso se ha creado en la academia anglosajona este término que se llama Cultural Marxism, que es marxismo cultural, donde según ellos intentan describir, por medio de ese término, lo que está pasando en las universidades, que según ellos es un adoctrinamiento en el campus. Por ejemplo, es lo que dice Jordan Peterson, lo dice en una conferencia que dicta en Wisconsin en el 2017, me parece, donde él tal cual se dedica a según él, desmenuzar el pensamiento de lo que él considera los dos grandes tótems del marxismo cultural, que es Foucault y Derrida. Y entonces hace pues, toda una tesis según él de su pensamiento, y bueno, pues básicamente los critica y los echa por tierra, ¿no? Después de eso, que es el que también se queja de los pronombres, ¿no? Que vamos a poner el pronombre a cada persona. Sí, justamente por este tema de los pronombres, el uso de los pronombres en diferentes géneros. Es él, ¿no? Yo también una conferencia súper interesante. Originalmente es un psicólogo clínico, sí, es él. Que trabajaba, de hecho, en la Universidad de Canadá, no sé, por Toronto, no sé qué. Y se hizo famoso por esto, ¿no? O sea, era como un académico más, digamos. Sí. Y se hizo famoso porque en el campus de Toronto él se negó a llamar a uno de sus alumnos por el pronombre elegido. Y luego la institución le dijo algo así como que pues, o lo llamas como él quiere o te despedimos. Y entonces él dijo, no, es que están mermando mi libertad de expresión, bla, bla. Entonces, no. Se hizo un escándalo y nada más por eso agarró pero como fama. argumenta muy bien, o sea, se volvió mediático, pero ya no solo por andar cancelando gente, sino bueno, realmente se volvió porque... Yo a eso voy, porque en realidad, o sea... Sí, no, más quería ubicarlo bien. Justamente, o sea, en el 2019 sucede un fenómeno intelectual, bueno, un suceso intelectual muy interesante, que es un debate público, un debate entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, donde lo que pretendían, según los organizadores de este debate, era enfrentar como a las dos figuras más prominentes actualmente de la izquierda y de la derecha, ¿no? Cosa que Žižek, desde antes de que empezara el debate, siempre se estuvo burlando, dice, pero yo cómo voy a ser la figura prominente de la izquierda si yo estoy baneado de todos lados, nadie me quiere, o sea, bueno... pero se hizo este debate que por cierto se llama así, felicidad, happiness, marxismo contra capitalismo. Entonces como que cada uno tenía que comentar las bonanzas del sistema que supuestamente defendía, ¿no? Obviamente Žižek no defendió nada, o sea, se dedicó a destruir el capitalismo, y Peterson muy ingenuamente sí que se puso a defender el capitalismo, las buenas ganas, patético. Pero lo que me interesa de ese debate es que la primera parte del debate era como una intervención de cada uno, una hora por parte de cada uno. Y en la segunda parte, el ponente le podía hacer una pregunta directa al otro ponente. Entonces, la pregunta que eligió Žižek para Peterson, así directa, dice: a mí lo que me llama la atención de todo lo que dices es tu famosa etiquetita esta de marxismo cultural. ¿Qué quieres decir cuando dices marxismo cultural? Porque lo que tú estás englobando en marxismo cultural, déjame decirte que el marxismo tiene entre poco y nada. Y entonces Peterson intenta conceptualizar, ¿no?, desde su entendimiento, y dice, no, es que yo entiendo Marx. Él, supuestamente, de los datos que se agarra, es un investigador que se llama Jonathan Haidt, que tiene una organización, digamos, de base de datos, que se llama Heterodox Academy, Academia Heterodoxa, donde según hicieron varios estudios, varias estadísticas, etc., y dicen que cuando menos 25% de los académicos de Estados Unidos se autoperciben como marxistas. Cuando menos, ¿no? O sea, pueden ser más, 50, 60%, pero la curvatura ya general dice que cuando menos el 25% de las universidades de Estados Unidos se identifican como marxistas.
Entonces le suelta este dato duro a Zizek y Zizek dice, bueno, pero eso es como si me dices que el 25% le gusta la Coca-Cola, ¿no? O sea, ¿dónde están los nombres? ¿Dónde están las evidencias como tal? ¿Dónde están los marxistas? Porque yo me he movido en la academia estadounidense y no los he conocido. No hay marxistas, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y entonces ya empieza a conceptualizar de otra manera y dice, bueno, es que yo considero marxismo cultural a todos aquellos pensadores que ven el mundo de manera unilateral, es decir, dividida entre opresor y oprimido, porque eso es como una derivación del esquema marxista, digamos, clásico del poder entre proletariado y burguesía, ¿no? Y entonces hay como una pugna entre grupos identitarios, y dice, nada más se ha desplazado la base argumental económica a la identidad. Dice, pero básicamente es lo mismo, o sea, están polarizados. Y entonces empieza a citar a Foucault. Y dice, por ejemplo, Foucault bueno, dice Foucault, cuando sucede el escándalo de la Unión Soviética, cuando empiezan a salir todos los testimonios de los que estaban en los campos de concentración de la Unión Soviética, y hacer todo un escándalo ahí, dice, literalmente, dice, Foucault sentía que estaba perdiendo la lucha moral. Y entonces, lo que él intenta hacer es desviar la atención de la discusión económica, ¿no? Marxista clásica, a la discusión de la identidad. Y entonces empieza así a decir una serie de cosas que dices, bueno, pero esto de dónde lo está sacando como tal, ¿no? Y entonces ella ya por fin como que le para el carro y le dice, bueno, a mí se me hace muy curioso que menciones a Michel Foucault, cuando Michel Foucault tradicionalmente, como lo entendemos en la academia, es un crítico mordaz del marxismo. O sea, uno de los grandes objetivos de Foucault en su teoría, en la crítica, es el marxismo como tal. Y ya después la discusión pues va por otros derroteros, pero digamos yo lo que me quiero basar es en eso, ¿no? O sea, como justamente, pues muchas veces, es que es curioso porque cuando este tipo de autores hablan, yo me he encontrado con colegas que me dicen, bueno, pero son de derecha, son conservadores, hay que ignorarlos. Y bueno, entiendo esa postura, pero también yo creo que cuando pronuncian este tipo de falacias tan evidentes, pues más bien habría que discutir con ellos y mostrarles su error, ¿no? Decir, no, a ver, Foucault no es marxista, Foucault no es como lo estás planteando, es así y así y así, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención mucho un extracto de la lectura donde mencionaba el autor que por ahí de las conferencias del 75, 76, no recuerdo, que recupera los conceptos de Nietzsche sobre la guerra y la lucha, ¿no? Y entonces empieza a hacer, por ejemplo, toda una crítica a Foucault sobre, creo que era invirtiendo la frase, no me acuerdo ahorita el nombre, pero una frase muy, muy célebre que es, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y que Foucault la invierte y dice, no, la política es la continuación de la guerra, pero por otros medios, porque la política muchas veces, o sea, en su estructura interna, tiene que ver con una pugna entre grupos sociales. Y eso es lo que pasa en la cuestión de la raza, en el nazismo, que enfrentaba pues, evidentemente a los arios, es que existe eso, contra todo lo demás, ¿no? Judíos, gitanos, etc. Y dice, pero Foucault no se detuvo en la crítica al discurso nazi, también la llevó, por ejemplo, al discurso marxista, porque el discurso marxista también basa su política en una pugna entre grupos sociales, entre el proletariado y la burguesía, es decir, en ver al otro como el enemigo, en la lucha constante. Y entonces, por ejemplo, ahí hay una crítica muy, muy interesante, ¿no? Pero también, pues a Foucault se le considera generalmente, bueno, por lo menos yo así lo había visto, como el crítico precisamente a esto que Peterson ignorantemente le adjudicaba, que es el esquema básico del poder, ¿no? O sea, porque el esquema básico del poder del marxismo es que unos están arriba y otros están abajo. O sea, el poder es vertical. Arriba están los burgueses, los ricos, los poderosos, y abajo están los oprimidos, están los miserables, etcétera, etcétera. Bueno, Foucault lo que hace precisamente es desmontar esa teoría, porque dice, no, el poder no es vertical, no es de arriba hacia abajo, el poder es una red que se va desplazando dependiendo del contexto en el que estés parado. Entonces, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que se va a entender, ¿no? Entonces, si tú tienes un hombre y una mujer, pues, ¿quién ejerce el poder? Uno podría pensar ingenuamente que es el hombre el que ejerce el poder, pero si el contexto se modifica, si el hombre es negro y la mujer es blanca, ¿quién ejerce el poder? Pues el blanco, o sea, el poder se desplaza.
Luego, si el negro es millonario y la blanca no tiene dinero, el poder se lo desplaza. Entonces, es bastante complejo, ¿no? No es como que sea inamovible, como que sea algo natural, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay una crítica, si se quiere, indirecta, muy fuerte al esquema marxista. Y luego, por último, yo me acuerdo de una investigación que nos compartió un compañero en la maestría, espero no citarlo mal, pero donde él hacía todo un rastreo. Hay artículos ya sobre esto, no es idea original de él, pero donde él hacía un rastreo del concepto de dispositivo de Foucault, que, bueno, básicamente lo llevaba por otro lado, porque hay un texto de Agamben que se llama ¿Qué es un dispositivo? Donde Agamben también hace su propio rastreo, donde dice, bueno, es que dispositivo Foucault lo tomó de Jan Hippolyte, que es el catedrático que él sucedió, etcétera, etcétera, y lo toma de Hegel, y hace todo un rastreo muy adulto. Pero nuestro compañero nos compartía otra teoría, ¿no? Que también está documentada ahí con textos, que Foucault empieza a utilizar el concepto de dispositivo para oponerlo al concepto de aparato de Althusser, que es precisamente su maestro. Althusser consideraba aparato, bueno, Althusser tiene este concepto que es aparato ideológico del Estado, que son básicamente aquellas instituciones que se encargan de reproducir la ideología dominante. Entonces, por ejemplo, tenemos la escuela, tenemos la familia, tenemos el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Foucault va a decir, no, es que no son aparatos, son dispositivos, porque con aparato todavía estamos hablando de macro y algo hecho, estático. Son dispositivos porque son movibles, son intercambiables. El dispositivo es lo que en el diccionario lo que es, en su acepción más básica es la parte de un y aparte acciona. Una máquina. Sí, acciona, también tiene el sentido de dispositivo acciona algo. Y ahí precisamente es otra conexión que quiero hacer con la lectura, porque precisamente Foucault, a diferencia del marxismo, que digamos que el marxismo habla de lo macro, a Foucault lo que le interesa es lo micro, la microfísica del poder, o sea, los individuos, ¿no? O sea, cómo el discurso del poder, los dispositivos de poder atraviesan el cuerpo y crean subjetividades, ¿no? Que el dispositivo, por cierto, si ustedes ven el texto de Agamben, es básicamente eso, o sea, el dispositivo es aquello que crea sujetos, aquello que crea subjetividades, aquello que determina, digamos, las personalidades, las mentalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una reflexión, es la que yo subí al Teams, pero luego además quería hacer otra bastante más simplona, pero creo yo, pues no sé, pueden traer algo a la mesa, que es la importancia de estos textos que hacen, que desmenuzan a un autor, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, quizá Foucault no sea tan complicado de leer, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en la licenciatura yo intenté leer en algún momento a Hegel, ¿no? Porque me fascinaba mucho su figura, porque, digamos, en la academia de hoy en día Hegel se le considera como el máximo conservador y de derechas, y como que Hegel es como el mayor imbécil de toda la historia, pero un poco al mismo tiempo, pues digamos, toda la filosofía moderna le responde a Hegel, ¿no? Entonces digo, bueno, si Hegel generó eso es porque algo tenía, ¿no? Y entonces yo intenté leer La fenomenología del espíritu, me acuerdo, y es un texto que me pareció, o sea, horrible. O sea, para mí, y bueno, si esta es mi opinión, para mí Hegel escribe mal, o sea, escribe fatal, es lenguaje técnico y lógico, con cero interés, cero pasión, etc. Entonces, yo boté el libro y no se lo veo más. Pero luego leí la filosofía de Hegel explicada por un académico y me pareció maravillosa. O sea, me encantó, dije, wow, pues es que realmente las ideas de Hegel sí son muy... O sea, la dialéctica, pues yo creo que tenemos que seguir explicando el mundo actual de la dialéctica, ¿no? Y un poco es lo que sentí con este autor, porque, digamos, Foucault, entre otras cosas, no es filósofo para algunos, porque Foucault no hace sistemas. Foucault, la filosofía continental en su tradición, tiene que crear un sistema de entendimiento del mundo, y tú tienes conceptos centrales a través de los cuales gira el pensamiento. Foucault no tiene conceptos. De hecho, el autor se encarga de decir eso. O sea, Foucault escribe sobre el poder, pero nunca describe como tal qué cosa es el poder, porque Foucault no quería responder exactamente qué es el poder en su esencia, ¿no? Metafísica. Pues eso sería seguir generando discursos de dominación, etcétera, etcétera. Es algo que ellos nunca harían, ¿no?
Y si uno lee los textos de Foucault, entre otros pensadores, pues son más bien como digresiones, como una conferencia, una discusión que sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, si tú estás acostumbrado a leer la filosofía continental tradicional, donde hay conceptos muy definidos, bien identificados, pues te pierdes en los textos de Foucault, porque es, bueno, me está hablando de todo y me está hablando de nada, ¿no? Y un poco lo que encontré en este autor es que acomoda todo, porque él sí que pone, bueno, y Foucault entiende por autor esto, y Foucault entiende por no me acuerdo qué otras cosas define, pero bueno, pone así las definiciones como tal, ¿no? Que si uno de los textos de Foucault realmente no define como tal, pero él saca, digamos, la idea, la cita textual, e intenta acomodar para guiar al lector. Entonces, para mí este tipo de textos pues, son fundamentales, ¿no? Porque yo me acuerdo también en algunos seminarios de tesis, donde, pues, no sé, los colegas decían, no, pues yo quiero hacer una revisión de tal pensamiento del autor y lo voy a poner en un libro. Y el doctor le decía así como, bueno, ¿y eso para qué? O sea, pues yo mejor leo al autor, ¿para qué te voy a leer a ti? O sea, entiendo la crítica, pero también, pues para esto precisamente. O sea, entiendo que es una labor más lógica que el investigador, pero yo creo que tienen su valía este tipo de libros, ¿no? O sea, sin estas guías, pues, digamos, te hacen mucho más fácil, mucho más ameno el acercamiento al autor. Entonces, eso es lo que quería proponer. A mí se me pasó una notita. Es un poco un comercial y no es nada en barba, pero de lo poco que he leído, es que no he leído tanto como obras sobre Foucault, entonces yo leí como sabes, su texto del Nudo en la Red. Quería dar unas notas sobre ese libro. Es un texto, es un ensayo muy bello en realidad, que parte de la idea es de la autora doctora Sánchez Rolón. Está publicado por la Universidad de Guanajuato en la colección Locura Brujular en 2017. Y bueno, según la descripción técnica de la editorial, parte como el título, supuestamente esa nota de que los márgenes, para Foucault, los márgenes de un libro no están cortados, sino que funcionan como un nudo en una red, que viene siendo una especie como de cita, supongo, directa de Foucault, ¿no? Pero también lo que me parece interesante es que este título es muy sugestivo porque Foucault finalmente, o sea, hace eso, ¿no? A través de una red de semiótica histórica, busca como hacer unos nudos, ¿no? Hacer unos nudos que puedan aportar una nueva luz, así. Entonces, y también, o sea, también lo interpreto, según recuerdo, porque en su libro usted intenta también aludar unos puntos claves del pensamiento de Foucault a través de ciertas cuestiones liminares entre disciplinas, pero a través del lenguaje, que también es una especie a la vez de red y a la vez de nudo, ¿no? Nada más quería decir eso. Gracias, Alex. Yo tengo muchas notas, pero los voy a dejar primero ustedes. Nada más iba a decir una cosa. Pensé que tu ejemplo de quien escribe mal iba a ser Derrida. Sí, yo tengo una reseña de libro de la doctora, la puedo usar en internet. Sí, de hecho por eso no le dije que me estaba haciendo la barba en la clase, porque ya sabía que me habías leído la poesía en internet, lo recuerdo. Gracias, Alex. Sí, me quedé pensando que yo le he presentado libros a Alejandro. Debí invitarte en aquel momento ya. Sí. Pero bueno, gracias. Sí, en el caso de Derrida pasa eso, o sea, esta anécdota antes de abrir ya la mesa y primero ustedes antes que yo todo lo que antes, pero yo realmente, o sea, que la primera vez que me tocó la clase de Derrida, yo otra vez la voy a dar. ¿No sería como pedagógico un receso ahorita? Sí, sería muy pedagógico. Sí. Después de esto y vamos a receso. Ok, sí. Sí, esa era la idea. Empecé a dar clases de Derrida ya como en 2004, o sea, hace años, ya últimamente me siento tan vieja. Les digo a los chicos de licenciatura, es que, pues yo tenía un alumno que luego me acuerdo, ahora es su profe. Pero bueno, yo creo que la primera vez que la vi, o sea, que pobrecitos, es que uno lee de la gramática, los puse a leer de la gramática y cosas así. Uno lee esas cosas. Se los haría a ustedes que están en doctorado y pues ya.
Nos lo puso curso en ¿cómo se llama? En tercer o cuarto semestre. Sí, pero lo haces, bueno, yo no sé como la de Andreas, pero bueno, yo se las di en ese momento, es que si uno va leyendo de la gramatología no entiendes nada. Un autor como Derrida te va explicando todo lo que dicen otros, o sea, como me dijo en algún momento, entendí mejor a sus